Este segmento es presentado por... Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Ahora pasamos al segmento consultorio financiero presentado gracias a Banreservas y al Banco BHD. Señores, y a propósito de la gran cantidad de casos que han salido a la luz pública, de la estafa piramidal y de varios proyectos de ley que pretenden penalizarla, escuché, hasta 20 años de prisión, decía la senadora por el Distrito Nacional Farideh Raful. Vamos a hablar de un tipo de estafa que no sale tanto a la luz pública, pero sin embargo, según nuestro economista Jesús Geraldo Martínez, ocurre muchísimo más y no se le está prestando atención. Hablamos de las estafas por intermediación financiera ilegal. Creo que hablaste de la intermediación financiera ilegal la semana pasada. ¿Es lo mismo? No, hablamos de las estafas de pirámides. Sí, pero hablábamos también de personas que te querían pues resolver tus deudas. Sí, de limpiar tu historial crediticio. Ya, sí, esto es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, sí, vamos a definir primero qué es esta estafa de intermediación financiera ilegal. Lo primero es saludar la iniciativa de la senadora Farideh Raful de llevar al Congreso de la República una iniciativa legislativa que penalice las estafas piramidales. Desde el año pasado, desde mi ingreso al programa Que Pasa RD con Soraya Castillo, he estado denunciando los diferentes tipos de estafas piramidales, es decir, Cacao, lo denunciamos acá, fue de las primeras, de figuras públicas también, cuando traímos el caso también del Pastor, trajimos el caso también de Mantequilla, que es una piramidal tipo Ponzi, y hemos estado denunciando porque la gente, por la vía de la codicia, siempre anda buscando que le paguen mucho su dinerito y después cuando le engañan, esos tipos de pirámides que es que te ofrecen una tasa de interés mucho más alta que la que te ofrecen, básicamente hasta un 360% anual, un 1% diario, que eso no lo paga ningún negocio lícito. Cuando vi el proyecto de que pretenden penalizarlo con 20 años, ya estos proyectos existen en México, existen en Colombia, y hay muchos proyectos, ya proyectos de leyes que castigan las estafas piramidales. Y a mí me llamó la atención, óyeme, pero aquí hay que introducir también el tema de la intermediación financiera ilegal, que son más personas las engañadas, y la senadora Farideh Raful puede pedirle a la procuradora fiscal Karina Concesión de la Unidad de Delito Financiero de la Procuraduría General de la República esas informaciones. Son más personas que se dedican a la intermediación financiera ilegal. ¿Y qué es la intermediación financiera ilegal? Es la captación habitual de fondos de personas, de recursos, de depósitos para ser colocados a terceros, para prestarlo. Entonces, eso va en detrimento de la sociedad dominicana, porque esas empresas no pagan impuestos por ahí mismo. Los bancos que hacen la intermediación financiera regulada, las intermediaciones que se están reguladas por la ley 183-02, la ley monetaria y financiera, tienen una serie de cargas, pero estas empresas, y no lo estamos hablando por las cargas que dejan de pagar, porque aquí hay delito tributario, hay delito de lavado de activos porque no hacen la debida diligencia de esos recursos que están entrando, sino estamos hablando acá de que esas personas siempre terminan siendo estafadas. Entonces, ¿cómo se entera la superintendencia de banco? Cuando van a poner una denuncia al departamento de prousuarios, cuando van a poner una denuncia al Ministerio Público. Entonces, cuando van a poner una denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público le pide a la superintendencia de banco la colaboración de hacer una inspección asistida para verificar si están captando fondos y están colocando fondos. Evidentemente, ¿qué es lo que contempla la ley monetaria y financiera? Una sanción administrativa hasta de un monto máximo de 10 millones. Yo, en mi experiencia, vi personas con mucho arraigo, como dice Cirilo, de mucho poder, que hacían esto y muy contentos te pagaban los 10 millones porque el negocio era mucho mayor. Pero al final terminaban muchas de esas personas engañadas. Y el drama humano de todas esas personas que han perdido su dinero, porque tú ves, en cada esquina, tú sales caminando, hay una empresa que se llama inmobiliaria, que capta fondos y presta fondos. Hay una empresa que dice Inversiones Cirilo, que capta fondos y presta fondos. Claro, la ley monetaria y financiera no le asigna esa responsabilidad a la superintendencia de bancos, porque la superintendencia de bancos, su responsabilidad es la supervisión del sistema financiero regulado.
las entidades, los bancos múltiples, las asociaciones, los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito. Entonces, y las entidades públicas. Entonces, estas entidades operan al margen de la ley y muchas personas con desconocimiento y no tiene que ver que sean de bajos recursos. De hecho, pierden más dinero personas de extracto medio y de extracto más alto que han invertido. Tenemos el caso de Teodoro Hidalgo, de la cervecería, que fue llevado, es decir, donde personas de alto nivel perdieron muchísimo dinero. ¿Y qué se hace ahí? Intermediación financiera ilegal. Entonces, creo y considero que se debe aprovechar esa excelente y brillante iniciativa de la senadora Farideh Raful y de sumarse otro congresista, no solamente para castigar las diferentes estafas piramidales o estafas financieras, sino la parte de la intermediación financiera irregular, donde la persona capte en recursos y la coloque y lo coloquen a tercero, porque y ahí tenemos un caso famoso que pasó en San Francisco de Macorís, porque a veces ¿qué hacen mucho esto? Contratan buenos abogados, así como Cirilo, y ponen a la persona a firmar un préstamo que la empresa te está haciendo, que tú le estás haciendo, no una inversión, no como que tú estás depositando, sino es un préstamo. Y luego ese mismo préstamo tú lo prestas a un tercero. Eso es hacer intermediación financiera ilegal. Y burlan, de hecho, en el caso del pastor, el abogado lo que está diciendo que lo que había era un contrato de préstamo y eso no debe ser por lo penal, sino debe ser por lo civil. No, amigo, usted estaba cantando fondos y estaba haciendo intermediación de valores y eso es penado por la ley de valores. O sea, entonces, cuando es regular hay mayores controles. Hay mayores controles. Tú tienes un seguro de depósito a nivel de la ley monetaria de 1.860.000. Cuando usted invierte en una financiera, esas que se llaman financieras, inmobiliarias, inversiones. O sea, las que son legales. No, las que son ilegales, usted no tiene ningún tipo de protección. Si al que usted le dio su dinero le dice no le voy a pagar su dinero, usted tiene que buscar a Cirilo para llevarlo a la justicia, al Ministerio Público. Porque el tema es que es más atractivo porque pagan más interés. El tema de eso. Entonces, a la hora de que haya un proyecto así que penalice con 10, 20 años, pero también hay que penalizar los que se nutren, los primeros que se nutren, que fue el caso que pasó. Pero quizá ellos desconocen, porque los primeros que ponen el dinero en la financiera. Fíjate una cosa, en el caso de Bernie Madoff, la mayor estafa piramidal en Estados Unidos. No estamos hablando de piramidal, de la otra. Sí, pero de esta, pero que también era, él no, quizá no, ¿qué es lo que es? Pero hay que tomar los elementos novedosos. A los primeros que tomaron dinero, que ganaron dinero, lo hicieron devolver todas esas ganancias ilícitas para pagarle después a los demás. Entonces, eso es crear los incentivos necesarios para ni que la gente se preste a dar su dinero, porque si tú das tu dinero y ganas dinero ilícito de otro, va a tener que devolverlo, pero también de que estas empresas se dediquen a captar dinero ilegal y dinero de personas cándidas, de personas que no tienen el conocimiento o de personas que tengan de codicia, que van al final terminar siendo engañados y el deber del Estado es protegerlo a través de una ley. Ya. Entonces hay que crear una ley, ese marco legal que sea amplio y ojalá que desde la Superintendencia de Bancos se puedan comunicar con la senadora Farideh Raful para decirle, no solamente son las estafas piramidales, son también las estafas que se dan por intermediación financiera irregular y ya ahí tenemos una unidad de delito financiero en la Procuraduría General de la República que puede perseguir con los debidos recursos estos tipos de delitos financieros. Pero si la persona que primero tomó el dinero, que se benefició de esa intermediación que se hace de forma ilegal, pero esa persona lo desconocía, se vio atraída como esos últimos que perdieron, que pudieron haber ganado. Si ya no tiene el dinero, ¿tú estás también de acuerdo que en una sentencia se determine que esa persona gane ese excedente que ganó? Quizás. Porque me parece como un poco injusto, porque los últimos que se sumaron también tenían la misma intención. Se tenían la misma intención, pero es la manera, desde mi punto de vista, yo vi esa jurisprudencia que de pasó disuadir, tú dices, de que la persona no para lo disuadirlo, haga. porque desde que tú sepas que si te pagan un dinero y tú sabes que eso están operando en la sombra de manera ilegal, óyeme, y que te están pagando de un dinero de otro que van a engañar, entonces ¿qué es lo justo? Que tú devuelvas lo indebido. ¿Pero te parece que las personas saben que es ilegal eso? Bueno, las personas lo saben y además se acuerdan que hay una superintendencia de banco, que hay un ministerio público cuando a la persona que le dieron su dinero le dicen ya yo no te puedo pagar más, que fue lo que pasó con Jairo. Fíjate que en el caso de Jairo, yo escribí un artículo y me escribieron no lo defienda, que está quebrado, él no está quebrado, usted lo está defendiendo.
Y es verdad, porque él tenía el dinero invertido en criptomonedas. Hoy las criptomonedas están en $28,500 el Bitcoin. Ya no es la misma situación, ya quizá él puede pagarle a la gente. Entonces a él le conviene, con el marco legal ahora, estar 2 años preso y salir con toda su criptomoneda donde no le puede llegar el Ministerio Público. O sea, ¿a ti lo que te parece que esta legislación de las estafas piramidales que se amplíe y que se Debe incluya más ampliar cosas? más conceptos. Pero se puede incluir también en el Código Penal, ¿no? También En se las puede, modificaciones. ahí ya los juristas como Cirilo pueden pensar Cirilo, di si es algo, mejor porque él te ha entrar o mencionado tener como un 10 marco veces. legal exclusivo para eso. Que tú vas a defender a esos delincuentes. No. Oh, Cirilo, eso hay que probar. Hasta que se pruebe lo contrario, ok, está bien. En caso Perdón. de personas señaladas, Ya. imputados, que todavía son inocentes. Ok. Bueno, yo creo que... ¿Te ha tocado algún caso? Criptomoneda, ¿no? Pero de defender El estafa caso de delito piramidal. económico, sí, claro que sí. Sí, Estafa claro. piramidal. No, caso de delito económico. Claro, porque son muchos, es decir, son más, y por eso traigo en mi comentario del día de hoy, son más los casos de delito de intermediación financiera ilegal que de estafas piramidales. Lo que pasa es que no salen a la luz pública por los tipos de montos. Entonces, eso es lo que estamos llamando a que ese proyecto salga, pero más amplio, porque van a proteger a más personas por la vía de la intermediación financiera ilegal que por la vía de la parte de sacar solamente un simple proyecto para las estafas piramidales. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Gerardo Martínez, por esta aclaración y este llamado tan importante, y llamar a las personas que no se dejen engañar, Así es. porque son muy atractivos los beneficios, pero al final el riesgo es muy alto. Generalmente termina mal esto, Terminan siempre perdiéndolo todo. porque la gente entonces empieza a poner más dinero y apuesta más, o sea, ganan en un Y inicio. además esas personas están operando al margen de la ley. Ya. Es decir, no pagan impuestos, no pagan nada. Entonces, desaparecerse. Entonces, tú sabes lo que dicen la gente. Tú tienes que probar de dónde vino ese dinero. Después quieren chantajear a la misma persona que te dieron el dinero para tu invertir. Una cosa impresionante. Entonces, estamos haciendo ese llamado a la gente. Invierta su dinero en los instrumentos del mercado financiero regulado, en instrumentos del mercado de valores, en instrumentos del mercado bancario. Y ahí usted, o en una empresa, en un negocio lícito. A eso es lo que estamos haciendo el llamado. Bueno, muchísimas gracias. Recordamos que este segmento de consultorio financiero es presentado gracias a Banreservas y Banco BHD. Este segmento fue presentado por